Buenas tardes, compañeros. Nosotros venimos a hablarles sobre nuestro proyecto Biorremediación microbiana de suelo, agua y aire dañados por insecticidas en el Valle del Yaqui. En esta ocasión, enfocándonos en el sector suelo. El equipo está conformado por Eduardo Camacho, Carlos López y su servidora Carla Figueroa. En el presente trabajo se estudia y se establece la situación actual sobre la agricultura en el Valle del Yaqui, ya que dicha región es sumamente explotada por dicha actividad. Gracias a toda la implementación agrícola del Valle del Yaqui, se convierte en una región potencialmente contaminada por el uso excesivo de agroquímicos. Al estudiar la aplicación de dichos agroquímicos, se encontró que en Sonora los plaguicidas más utilizados son los organofosforados, debido a su alta eficiencia en el control de plagas. Sin embargo, dichos plaguicidas son los más dañinos para el medio ambiente. La cantidad de clorpirifo en el suelo en el Valle del Yaqui es considerable, por lo que se implementó una biorremediación microbiana en donde se utilizó el microorganismo Bacillus pumilus, ya que este cuenta con un porcentaje de degradación del 96%. El objetivo del presente trabajo es desarrollar la metodología para biorremediar suelos contaminados por clorpirifos a través de Bacillus pumilus en suelos agrícolas del Valle del Yaqui. Entrando a lo que es la agricultura en el Valle del Yaqui, esta es una de las regiones más importantes en el sector agrícola a nivel nacional, ya que se posiciona en primer lugar en la producción de trigo. Pese a todo esto, en la región ya antes mencionada, la principal actividad económica es la agricultura, y muchas de las familias dependen de dicha actividad. Conforme pasan los años, la población crece sin control, y la demanda mundial de alimentos de igual manera. Ya que la agricultura es la encargada de abastecer la industria alimentaria, es sumamente explotada. Al trabajar extremadamente la tierra para poder satisfacer las necesidades de la sociedad, esta tiende a dañarse. Especialistas en agricultura experimental alternativa señalan que el 100% de los suelos agrícolas del Valle del Yaqui presentan deterioro, ocasionado por el uso excesivo de agroquímicos en la agricultura. Como bien sabemos, el suelo corresponde a la capa superficial que cubre la corteza terrestre, producto de la meteorización física y química de rocas preexistentes. Se subdivide en horizontes, cuya profundidad, composición y propiedades son variables, y está compuesto de material mineral y orgánico. Se considera un sistema de 3 fases, sólida, líquida y gaseosa, donde la fase sólida abarca al menos el 50% del volumen total. La fase sólida del suelo está compuesta por material orgánico e inorgánico. El material orgánico se divide en materia orgánica viva, que va de un 10 a un 15%, y materia orgánica muerta, que va de un 90 a un 85%, donde la primera está compuesta por residuos de plantas y animales, incluyendo las raíces, mientras que la segunda está constituida de residuos y humus. Como ya se mencionó anteriormente, el Valle del Yaqui es una región sumamente explotada en la agricultura, por lo que los agroquímicos son sumamente utilizados, sin importar el daño que pueda ocasionar al medio ambiente. El uso de productos agroquímicos ha sido reconocido como el cambio más viable para asegurar más del 50% de la producción vegetal. Sin embargo, el daño que hacen dichos compuestos es casi irreversible, por lo que se deben implementar estrategias para reducir su uso excesivo. Por otro lado, los plaguicidas son sustancias químicas utilizadas para controlar, prevenir o destruir las plagas que afectan a las plantas. Según su clasificación, según su composición química, se pueden encontrar en dinitrocompuestos, organoclorados, organofosforados, organometálicos, piretroides, tiocarbamatos y triacinas. Al estudiar en la literatura los plaguicidas que son más utilizados en el sur de Sonora, específicamente en el Valle del Yaqui, se encontró que en el Valle del Yaqui se implementa un sinfín de plaguicidas con la finalidad de combatir las plagas que puedan dañar los cultivos.
Sin embargo, los más utilizados en el Valle del Yaqui son los organofosforados, ya que son de alta eficiencia, pero de igual manera altamente dañinos para el medio ambiente y la salud humana. Entre los plaguicidas más utilizados se encuentra el clorpirifo. El clorpirifo es un sólido blanco de apariencia cristalina y de aroma fuerte. No se mezcla bien con el agua, de manera que generalmente se mezcla con líquidos aceitosos antes de ser aplicado a los cultivos o a los animales. También se puede aplicar en los cultivos de forma de microcápsula. El clorpirifo es el ingrediente activo de varios insecticidas comerciales, de alta toxicidad. Debido a toda esta contaminación que se encuentra, lo que se busca es encontrar estrategias o metodologías para poder remediar el daño que se ocasiona en el medio ambiente. Por esto, se buscan metodologías en donde se utilicen organismos que no sean más dañinos para el ambiente, por lo que se buscó en la literatura microorganismos que se puedan aplicar para la degradación de dicho contaminante, en este caso el clorpirifo. Algunas de las técnicas para la degradación de plaguicidas peligrosos son mediante la implementación de microorganismos, ya que muchos de estos tienen la capacidad de degradar compuestos dañinos para el medio ambiente. Algunos de los microorganismos que disminuyen el grado de toxicidad de los compuestos organofosforados son los siguientes: diversos tipos de hongos, bacterias del género Lactobacillus, que demostraron tener una fuerte aceleración de la degradación de dichos compuestos. Como mencionó antes mi compañera, existen diversos microorganismos para ser aplicados para la degradación de contaminantes, pero de acuerdo con la literatura científica, existe un amplio rango de microorganismos que tienen la capacidad de degradar el plaguicida clorpirifo. Algunos de estos son Bacillus humilus, Streptomyces sp, Serratia marcescens, Alcaligenes sp, Penicillium sp y Pseudomonas putida. En nuestro caso se selecciona el microorganismo Bacillus pumilus, que es un microorganismo no patógeno que se encuentra en todas partes. ¿A qué me refiero? Me refiero a que se puede encontrar tanto en agua, en suelo y en aire, y en residuos de descomposición de las plantas. Estos tienden a producir proteasas y otras enzimas que le permiten degradar una gran variedad de sustratos naturales y contribuir al reciclaje de nutrientes. Cabe señalar que este microorganismo cuenta con el mayor porcentaje de degradación de clorpirifo, teniendo 889 miligramos sobre litro de degradación. Bueno, hablando un poco de la historia de la bioremediación, esto se desarrolló a mediados del siglo XX, cuando las primeras investigaciones encaminadas a estudiar el potencial de microorganismos para biodegradación contaminantes empezaron a surgir, y estas empezaron a recibir el nombre de bioremediación. Las primeras técnicas conocidas son como por ejemplo el non-farming, las cuales las compañías que usaban esto principalmente eran las petrolíferas. Las primeras patentes, fundamentalmente para la remediación de vertidos de gasolina, aparecen hasta la década de los 70. En la década de los 80 se generalizó el uso del aire y de peróxidos para suministrar oxígeno a las zonas contaminadas para ver una mejor eficiencia en los procesos de degradación. Y hasta la década de los 90 se desarrolló técnicas que hizo posible la bioremediación en zonas por debajo del nivel freático. Al mismo tiempo, la implementación en la práctica de aproximaciones experimentales en laboratorio permitió el tratamiento de hidrocarburos clorados, los primeros intentos con metales pesados, el trabajo en ambientes anaerobios, etc. En la actualidad, la bioremediación enfrenta un reto, que es el de convencer a las compañías y a las organizaciones oficiales del potencial que tiene esta. En algunos países la bioremediación es una técnica poco reconocida y marginada. Sin embargo, hoy en día esta es una verdadera industria y tiene una gran importancia. Como objetivo general, se tiene el desarrollar metodologías para la cuantificación y eliminación del plaguicida clorpirifo de suelos agrícolas del Valle del Yaqui. Nuestros objetivos específicos son el estudiar las consecuencias y la situación actual de los suelos agrícolas del Valle del Yaqui, cuáles son sus repercusiones y cómo afecta esto a la sociedad.
El estudiar la concentración, movilidad y consecuencia del contaminante en el suelo. El desarrollar estrategias para implementar una técnica de bioremediación para eliminar dicho contaminante de los suelos agrícolas que son sumamente usados en el Valle del Yaqui. Y la implementación de técnicas donde se utilice el microorganismo Bacillus pumilus para la degradación del clorpirifo en suelos agrícolas del Valle del Yaqui. Debido a la situación presentada en el Valle del Yaqui, se implementó una propuesta de bioremediación microbiana en suelos contaminados por clorpirifo mediante el uso del microorganismo Bacillus pumilus. La aplicación del método se realiza en la comunidad del Pueblo Yaqui, ya que es una región que está rodeada por hectáreas donde todo el año hay actividad agrícola. ¿A qué me refiero con esto? A que todo el año, al haber cultivos, va a haber mucha actividad, lo que significa que va a haber bastante uso de los agroquímicos que van a tender a acumularse en el suelo. Cabe señalar que Pueblo Yaqui es parte de Ciudad Obregón. En este caso, se tomará muestra de 5 diferentes parcelas con la finalidad de comparar las concentraciones y determinar qué factores son los que afectan para que dichos valores no sean iguales. La metodología del aislamiento de microorganismos degradador de clorpirifo. El primer paso es que cada una de las muestras de suelo recolectadas se colocará en 200 mililitros de agua destilada suplementada con 0.2 gramos de glucosa y llevará a agitación en un equipo floculador prueba de jarras a 120 revoluciones por minuto por 2 días, con el fin de incrementar el metabolismo microbiano y por ende la población. Después se dejarán asentar las muestras por 2 horas para luego proceder a tomar 1 mililitro de cada una y realizar diluciones sucesivas por un factor de 1:10 hasta 10:6. Posterior, a fin de obtener poblaciones bacterianas, se prepararán placas con agar nutritivos manistacina para las primeras y placas con agar saboraun más gentamicina para las segundas, para asegurar la obtención de cepas con capacidad de resistencia a diversas concentraciones del pesticida en estudio. En todas las placas se adicionará Lorsban 4E en 3 cantidades de clorpirifo. Seguido de esto, por vertido en placa, se inocularán las mismas con las diluciones 10:3, 10:4, 10:5 y 10:6 y se dejaron en incubación a 37 grados Celsius para bacterias y 27 grados Celsius para hongos, por 5 y 7 días respectivamente, para luego observar el crecimiento de colonias. Finalmente, cada colonia distinta se aislará en tubos de ensayo con agar nutritivo para bacterias y agar saboraud para hongos y se mantuvieron en refrigeración a 4 grados Celsius. Se realizará una caracterización morfológica de las cepas aisladas, siendo tinción Gram para bacterias, ya teniendo el microorganismo generar biomasa. En cambio, para el muestreo del suelo, las muestras del suelo se tomarán apegándose a la norma mexicana 132, la cual consiste en dibujar un triángulo de aproximadamente 15 centímetros y colectar la muestra de la cepa superficial del suelo, apoyándose de una pala de jardín y palas de plástico para obtener las muestras de aproximadamente 500 gramos. Después, dichas muestras de suelo se depositarán en bolsas de papel de 1 kilogramo. Posteriormente se trasladarán a temperatura ambiente para su almacenamiento en laboratorio. Para la metodología de degradación del clorpirifo por Bacillus pumilus, se preparará medio mínimo de sales minerales de acuerdo a la formulación descrita en la directriz de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, biodegradabilidad inmediata de CO2 en recipientes sellados. Asimismo, se preparó en agua destilada estéril un inóculo bacteriano a una concentración de 1.93 por 105 unidades formadoras de colonias sobre mililitro. Después se utilizarán frascos de vidrio estériles de 370 mililitros de capacidad con taparrosca metálica y un pequeño orificio en el centro para preparar los siguientes tratamientos, teniendo en consideración criterios de las directrices de la OCDE para la prueba de productos químicos, sección 3, degradación y acumulación.
Luego, el tratamiento de clorpirifos. Aquí 200 mililitros del medio mínimo de sales minerales más 1 mililitro de inóculo de consorcio bacteriano más 125 microlitros de Lorsban, que es equivalente a 300 miligramos por litro de clorpirifos. Después, el tratamiento con aditivo de Lorsban 4E, el cual es 200 mililitros de medio mínimo de sales minerales más 1 mililitro de inóculo de consorcio bacteriano, 125 microlitros de Lorsban 4E expuesto al ambiente por 48 horas, con el fin de eliminar el clorpirifo por fotólisis en aire y probar el comportamiento de la biodegradación en los aditivos del pesticida. Luego el control, 200 mililitros de medio mínimo de sales minerales más 1 mililitro de inóculo de consorcio bacteriano. También el blanco, 200 mililitros de medio mínimo de sales minerales más 125 microlitros de Lorsban 4E. Finalmente, cada una de las 4 muestras se realizará para consorcio bacteriano con 3 repeticiones para cada tipo de ensayo. Continuando la metodología, una vez preparados los frascos con las diferentes muestras, serán cerrados herméticamente colocando varias capas de cinta adhesiva en los espacios de las tapas y en el orificio central de esta, con el fin de evitar el flujo de aire entre el exterior y el interior del frasco. Se mantuvieron a temperatura ambiente y en oscuridad durante 14 días. Luego se realizarán los siguientes ensayos para analizar el potencial biodegradador de clorpirifos de los microorganismos. Crecimiento microbiano. Luego se siembre en placa con agar nutritivo para las muestras con consorcio bacteriano y se hace un recuento en cámara de Neubauer. Después, la respiración microbiana, que es la medición de la concentración en porcentaje de O2 y CO2 con un equipo analizador de gases modelo OtziBaby 6.0 de la marca WIT. Posterior, la toma de muestras para evaluar el crecimiento se realizará los días 3, 7 y 11 para las muestras con consorcio bacteriano. Para ambos ensayos se extraerán alicuotas de los frascos con jeringa estéril a través del orificio central de la tapa, el cual fue sellado nuevamente con varias capas de cinta adhesiva al finalizar la toma de alicuota. La toma de muestras para evaluar la respiración microbiana se realizará cada 48 horas a partir del segundo día de ensayos. Para la medición con el equipo de OtziBaby se introducirá el aguja para toma de muestra propia del equipo a través del orificio central de la tapa, el cual será sellado nuevamente con varias capas de cinta adhesiva al finalizar la medición. Y como conclusión, el éxito o el fracaso de la biorremediación depende de varios factores, tales como la capacidad competitiva de los microorganismos, la biodisponibilidad, la concentración del organofosforado, la humedad, el pH, la temperatura del suelo, el tipo de suelo, la presencia o ausencia de suplementos nutricionales y la concentración del inóculo. La bioquímica de la degradación por microorganismos de los plaguicidas organofosforados sigue, en la mayoría de los casos, una ruta principal que es la degradación por medio de la enzima fosfotriesterasa y excepcionalmente por enzimas carboxilesterasas. Los consorcios microbianos demostraron tener buen potencial de degradación de organofosforados, puesto que un consorcio actúa por la suma de sus partes.